Bienvenidos, excelente tarde para todos, esperando que estén súper bien. Hoy, sábado 9 de mayo, iniciamos la quinta clase de la historia, la evolución del rock nacional. De parte de Cursos Libres de la Universidad de San Carlos, estamos muy contentos, estamos muy felices de estar perteneciendo a este curso, a esta cuarta temporada que cuando iniciamos no pensamos que el curso fuera a llegar hasta donde ha llegado y lo que falta. Pero bueno, vamos a darle la bienvenida hoy. Nos acompaña Blanco, el doctor del metal. Blanco, bienvenido. Excelente tarde para vos. Una tarde bastante calurosa, Blanco. Bienvenido. Adelante, Blanco. Hola, 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 hola. ¿Qué tal? Buena tarde. Hola, hola, camarón con cola. De verdad, muy contento de estar nuevamente en la cuarta temporada, la quinta clase de la historia y la evolución del rock en Guatemala, patrocinado, por supuesto, por la gloriosa Tricentenaria Universidad de San Carlos, de la cual soy egresado. Y pues, ¿qué les puedo decir? Me siento feliz con la persona que traemos de entrevista. Es un amigo de hace muchos años. El tema que sonó lo grabó él en sus estudios, en su estudio de audio track en esa época. Recuerdo que creo que quedaba en la zona 13. Esa rola se llama Has cambiado mi lamento en baile, de un disco producido por Gospel Time. Era un grupo de un disco de corte totalmente cristiano, y eso fue grabado por el personaje que tenemos hoy, uno de los mejores ingenieros de sonido de Guatemala, Jorge Estrada, asimismo un gran tecladista y una gran persona. Así que yo me siento feliz de estar aquí. Buenísimo, Blanco, buenísimo. Gracias ahí. Antes de que nuestro invitado nos acompañe, vamos a también a saludar también hoy, lamentablemente, también Pierre no pudo estar con nosotros, pero de repente más adelante se nos une en esta maravillosa clase. Blanco, quiero saludar ahí a los que están conectados. Por ahí se está reportando Isaac Rodríguez desde Costa Rica, nuestro buen alumno. También anda por ahí Dirk, Álvaro Batres, Heidi, José Morejón, anda por ahí también Mike y muchos más ahí que se están reportando, saludándonos y deseándonos una excelente tarde. Blanco, vamos a platicar un poco acerca de la tarea que dejamos durante la semana y traemos unas imágenes, pero antes quiero escuchar tus comentarios. A mitad de semana, en el programa que tenemos en TikTok, Las Noches de Rock, estuvimos programando todas esas canciones que nuestros alumnos subieron, que hicieron la tarea. Hoy también subieron ahí otras dos canciones, ¿verdad? Excusándose que por motivos laborales, ¿verdad? Que hasta el día de hoy lo estuvieron haciendo. Blanco, te dejo para que nos comentes un poco y de ahí vamos a ir platicando un poquito para darle después el espacio a nuestro invitado. Bueno, en realidad, como dijo Juan Pablo en el programa Las Noches del Rock, tuvimos la oportunidad de incluir los temas que los alumnos elaboraron. Y pues comentamos ampliamente el talento creativo, no de la música, porque la música, recordémonos que fue hecha con IA, sino de la letra. Las letras maravillosas, mis felicitaciones a todos, unas letras desgarradoras, profundas, que implican sentimientos personales, como les dije yo a ustedes, y lo dije en ese programa. Muchas de esas rolas están hueviables para hacerlas como temas de guerreros del metal. Están muy buenos temas, los felicito y me siento muy contento de que no nos quedemos estancados, porque saben que cuando los seres humanos no evolucionamos, tendemos a desaparecer. Entonces, con la tecnología es igual. Si no usamos las herramientas que se nos dan en este tiempo, todavía tendríamos que hacer cola para ir a un teléfono comunitario.
hay quienes no aceptan los cambios que da la tecnología y esas personas se quedan rezagadas. Yo tengo amigos contemporáneos que no saben usar un celular, no saben usar una computadora y de hecho no lo usan. Y muchos de estos personajes no los hemos podido entrevistar acá porque se quedaron como los dinosaurios sin evolucionar. Entonces, ¿por qué no utilizar la tecnología que tenemos para fines creativos, para fines como en este caso? Ustedes que no son músicos, que tal vez no tocan un instrumento, pero que tenían la inspiración de hacer una letra muy buena, que como les repito, las letras están increíbles. Así que esas últimas dos no las he escuchado todavía, me tomaré el tiempo hoy en la noche de escucharlas, que hoy tengo ensayo con mi guitarrista así por virtual también. Entonces, pero los felicito y sigan adelante, cultivemos esto porque uno no sabe nunca hasta dónde va a llegar con lo que se puede dar como un primer paso, no sabes, pueden ser unos grandes productores, pueden algunos estudiar para producción musical, para ingeniería, para lo que sea, pero ya dieron el primer paso y mis felicitaciones, quedamos ampliamente satisfechos con el trabajo de ustedes. Exacto, exacto, Blanco. Bueno, tenemos unas imágenes que vamos a ir comentando muy brevemente. Vamos a pedir la producción ahí que nos apoyen en poderlas colocar. Y por ahí viene la imagen. Ahí estamos. Vamos a platicar un poquito. Igual, Blanco, ahí me puedes interrumpir para que me des tus Claro. comentarios. Vamos a ir viendo ahí una a una estas diapositivas de la IA. Vamos a platicar un poquito de esta introducción y dice, la inteligencia artificial permite crear canciones, voces, mezclas y composiciones usando tecnología avanzada y aprendizaje automático. Hoy, hoy en día, la IA puede crear melodías, como indicaba Blanco, imitar voces, mezclar canciones, restaurar audios, generar desde cero. La creatividad humana ahora tiene un aliado digital. ¿Qué opinas de esto, Blanco? No, yo creo que sí, definitivamente, no sustituir a la creación propia del artista, porque he visto a muchos que ahora dependen absolutamente de la inteligencia artificial y ya no están con talento creativo. Quiero ponerles un ejemplo. Cuando uno está en el escenario y se desafina una guitarra o un bajo, lo primero que aprendes cuando estás tocando es a afinar. Ahora, si no tienen un pedal, un guitarrista de los tiempos modernos no te sabe afinar ni una guitarra ni un bajo. Si se desafinó y no tiene un pedal, triste. Si no lo tiene conectado al brazo del instrumento, triste. Entonces, yo estoy de acuerdo con utilizar todo eso como un aliado, pero no estoy de acuerdo con que eso sustituya a la creación humana. En eso sí no estoy de acuerdo. Exacto, exacto, Blanco, exacto. Bueno, continuemos. Nos dice que la IA puede recrear voces famosas y Sí, generar interpretaciones sorprendentes. Ojo con esto. Esto abre debates muy fuertes sobre los derechos de autor, la ética musical y ser original, el artista. Además, el futuro de la música, según la información que estuvimos recabando, ¿es el futuro de la música o el inicio de una nueva controversia? ¿Qué me puedes comentar de esto, Blanco? wow. Bueno, la verdad, la música creada con IA no tiene derechos de autor reconocidos todavía. Me imagino que los va a llegar a tener en algún momento. Definitivamente, podés agarrar un tema de un artista, por ejemplo, de metal y transformarlo en reggae, transformarlo, ya lo hemos escuchado, transformarlo en funky, transformarlo en blues, en soul. Podés hacer todo eso, pero los derechos de autor aquí tienen que prevalecer porque
El que se quemó las pestañas o las cejas fue el que lo creó, el que lo hizo. Y ese merece tener esos derechos. Y sobre todo, pienso que como experimento, como utilización, como recurso, es muy bueno. Porque les voy a poner un ejemplo, yo como médico, había un paciente que tenía una enfermedad de esos síndromes que aparece uno en cada millón de personas, que de verdad es imposible establecer un diagnóstico. Lo habían investigado 18 médicos especialistas de los grandes cerebros del mundo de la medicina actual. Y a este paciente lo sometieron a un estudio a través de la IA y en 42 segundos dio un diagnóstico que no se les había ocurrido. Entonces, definitivamente las capacidades de la IA para cosas así como estas sí son muy útiles. Ahora, se vale, y esto yo lo que lo digo, se vale que desafines en un concierto, se vale que te salga un gallo en una canción en un concierto, se vale que te equivoques de nota en un concierto porque somos seres humanos y somos falibles. Se vale el que improvises un solo, que lo alargues a la versión que te está dando en ese momento, que aceleres el tiempo porque no estás con metrónomo y lo hagas un poquito más rápido. Todo eso se vale porque esas son las características humanas. Ahora, la IA y todo esto no nos permite eso, eso nos permite una perfección, una exactitud que se ve, se siente que no tiene alma. Tal vez puede ser muy bueno, pero desde mi perspectiva, música bien hecha, casi perfecta, sin alma. ¿A dónde va a llegar? No tengo ni la menor idea, pero que puede sustituir al humano definitivamente en la capacidad y ejecución sí, pero en el alma no, porque no tiene alma. Interesante, interesante, Blanco. Ya en el chat nuestros alumnos ya se están reportando. Por ahí hay un comentario muy interesante de Isaac Rodríguez, nuestro buen amigo de Costa Rica, y nos comenta, la IA tiene derecho de sector mientras se pague la premium, indica. En el momento que dejas de pagarlo, se termina si generaste dinero y no deseas más seguir pagando, nos indica Isaac. Okay. Saludos para Heidi, ya está Dora conectada, Ade también ahí saludándonos, pero bueno, también está Dora Escalante por ahí saludándonos. Continuamos. Ahora bien, la IA y los artistas o la IA y los músicos. La IA ayuda a artistas y a productores a crear ideas rápidas, mejorar mezclas, afinar voces, generar instrumentos virtuales. Pero la emoción humana sigue siendo única, lo que platicabas, Blanco. Claro, por supuesto, sí, de que facilita. Fíjate que estábamos en un ensayo con el grupo, con nuestro guitarrista. Entonces aquel está pagando una IA así de aquellas pesadas, ¿verdad? Entonces me dijo, es que mire mucha todo lo que se puede hacer con esto. Entonces se dio un par de acordes, un riff así, algo mico, algo Mickey Mouse, y lo metió a la IA. Yo cuando lo vi dije, no me gusta. Puchica, en cuestión de un minuto la IA lo había transformado en una obra de arte. Me dice, mira lo que puede hacer esta babosa. Sí, le digo, sí, está increíble. Los adornos que le metió con otra guitarra a ese riff que estaba haciendo sonaban pero bestiales. Entonces le digo, mira, si vos venís y agarrás esto y de aquí en base a esto haces una canción, tendrías que ser honesto con vos mismo y decir, agradezco a la IA la inspiración. Pero yo, en lo personal, tal vez porque ya soy viejo, pienso que si grandes artistas como Jimmy Page, como Jim Morrison, como Richie Blackmore, se lograron conectar con algo que ustedes tal vez no conocen, que se llama el inconsciente colectivo. Investígalo en Google. ¿Qué es el inconsciente colectivo? Y cuando haces un clic con eso, te surgen y te llegan las ideas que vienen desde ese fondo de todo el universo donde está constituido todo. Y ahí es donde empieza el proceso creativo de un artista. Ahora, si vas a depender de esto, para mí, bueno, es cuestión de gustos, cuestión de cada persona, pero si sos auténtico, vas a decir esto lo hizo una inteligencia artificial, arregló lo desagradable que yo estaba haciendo.
Correcto, correcto. Y les dejo esta frase. La tecnología puede crear sonidos, pero el alma la pone el artista. Así es, definitivamente. Vos te podrías hasta enamorar en una conversación de una IA, porque Exacto, te puede analizar hasta lo que necesitas, las palabras que querés escuchar. Pero no es lo mismo escuchar, por ejemplo, una conversación con una IA, a que una traida te diga, ¿sabes qué? Ya no te quiero, zafate. Por doloroso que sea, ese es un ser humano. La IA siempre te va a seguir el rumbo. exacto, exacto. Continuamos. La IA y la música retro. Eh, en este punto se pueden restaurar canciones antiguas, mejorar grabaciones clásicas, remasterizar conciertos históricos, revivir sonidos vintage. También la nostalgia evoluciona, Blanco. Con eso estoy totalmente de acuerdo. Fíjate que yo tengo una, bueno, yo no las tengo, las tiene Armando Girón, el que fue bajista original de Sangre Humana. Grabaciones hechas en un concierto de Sangre Humana que no las pudimos arreglar, pero con esto se lo voy a proponer a que las arreglemos, porque el sonido se oye un poco garra, pero de verdad son increíbles esas grabaciones cuando tocaba el maestro. Entonces, en este sentido de restaurar, estoy totalmente de acuerdo en utilizarla al 100%. Correcto. Y también es pregunta para nuestro invitado de hoy, también ahí que está ahí tras bambalinas. Vamos a preguntarle también, porque él está en el mundo de la creación, en el sonido, y vamos a ir avanzando con esto. Pero bueno, al final, Blanco y queridos alumnos, el futuro de la música. En el futuro puede incluir conciertos virtuales, bandas digitales. Ya existe, no sé si estoy mal, me corrigen, esta banda Gorilas, que es una Sí, banda animada digital uh-huh. completamente, Sí, ya existe. También canciones personalizadas por IA, música creada en segundos, como hablaba Blanco, para todo el mundo. Y ahora bien, el mundo ya no se escucha, se está programando. Y nos vamos con la última diapositiva. Y muy interesante este tema. Es un tema bastante controversial, Blanco y amigos. Nos sí, vamos a la conclusión. Bueno, la música cambia, evoluciona y se transforma en cada generación. La IA llegó para quedarse porque ya no podemos evitarla, pero la pasión por la música seguirá siendo humana. definitivamente, Buenísimo, definitivamente. Y algo excelente. quiero agregarles, que es el proceso para finalizar esto. Eh, los científicos quieren transportar la IA a una conciencia humana. Entonces ahí sí estaríamos hablando de otra cosa, ¿eh? Pero de verdad, yo ya vi en video conciertos que se dan en Las Vegas y en otros lados de los Estados Unidos del grupo ABBA, que es un concierto virtual, conciertos de Freddie Mercury virtuales y utilizando la IA para la generación de imágenes y la presentación. O sea, está sustituyendo mucho, mucho, hasta la mano de obra está siendo sustituida con la exactitud de la inteligencia artificial utilizando la robótica. Interesante, interesante, Blanco. Pero bueno, antes de pasar con nuestro invitado, voy a leer unos comentarios muy interesantes que por ahí nos está compartiendo también ahí Isaac desde Costa Rica. Nos dice la otra parte, la utilidad para música que uno escribe y no tenés ideas de lo que deseas hacer, dice. Pues es una opción para jugar con sonidos y de ahí arrancar para tocarla uno, dice. También nos comenta Isaac. El otro punto, puedes transformar ideas e ir jugando con todo y después tocar a un gusto. Si el tema tiene un sentimiento propio o alma, no es necesario utilizar la IA.
No, definitivamente. Yo sí no estoy de acuerdo con que la IA te motive a vos para hacer algo. Te puede dar una idea. Que estás trabado en un acorde que no liga con otro y la IA te lo puede facilitar. Pero sustituir lo que vos, si no tenés talento creativo, dedícate a otra cosa. Si no sabes Correcto, tocar un instrumento y querés crear música con IA, solo con eso dedícate a la creación de música, pero no sos artista, no sos músico. El músico correcto. tiene que tener alma, sin alma no. Y recuérdense, ya manera de, como a mí me gustan las cosas controversiales, recuérdense de Skynet. No sabemos en qué momento pueda aparecer una onda similar. Ahí lo has dicho todo, Blanco. Bueno, señores, vamos a pasar a invitar a nuestro invitado. Estoy muy emocionado, la verdad, porque vamos a entrar al estudio, vamos a entrar al sonido, a esos detalles que a veces uno como público no se da cuenta. Todo el proceso que lleva la realización de una canción, la grabación musical, que es todo un mundo aparte. Entonces, vamos con la introducción de nuestro invitado, que ya está ahí listo y con ganas de contar toda la historia, nuestro buen amigo Jorge Estrada. Vamos con la presentación y hago una breve introducción y lo presentamos hoy en la historia y la evolución del rock nacional. Vamos con la presentación. Pues esa tarde, amantes del rock y de la historia musical de Guatemala, recibimos a un verdadero arquitecto del sonido nacional, un hombre que ha dedicado su tiempo, que ha dejado huella en escenarios, estudios y producciones que marcaron generaciones enteras. Productor musical, ingeniero de sonido, compositor, catedrático, presidente de la AE Guatemala. Señores, con nosotros Jorge Estrada. Bienvenido, Jorge. Excelente tarde para vos y bienvenido a la historia y la evolución del rock nacional. Hola a todos, muy buenas tardes. De veras que muy agradecido y realmente pues muy contento de poder compartir con ustedes esta tarde de lo que tanto nos gusta hacer, que es música y el rock. Pues igual agradecer esa presentación, hasta se me pararon los pelitos, pero Qué buena onda. no, pues la verdad es que siempre me ha gustado, tengo ya mucho rato de dar clases en varias universidades, en varias escuelas, y tengo la ventaja de que mis alumnos mucho tiempo después se convierten en mis clientes en el estudio, y eso me obliga a mantenerme como un poco más actualizado, un poquito más pegado. El hecho de ser ahora presidente ahí es la Asociación de Compositores de Guatemala, y no se imaginan ustedes en el mundo del derecho de autor, porque pertenecemos a una confederación internacional de sociedades de gestión colectiva. La gran bulla, la gran vuelta, el cacaraqueo que hay con lo de la inteligencia artificial. Yo personalmente tengo un poco una idea, pero creo que lo más importante ahorita es que, como me dijo mi amigo, lo mejor de la inteligencia artificial es el nombre. ¿Ya? La inteligencia artificial ya venía desde hace ratos. O sea, solo único es que ahora tenemos mejores sistemas de computación, grandes nubes en la red que nos permiten tener toda la información de un montón de diferentes cosas. Pero esta automatización del quehacer humano lo vienen haciendo desde hace rato las computadoras, pero el nombre de inteligencia artificial me parece lo más catchy del asunto. Pero también estoy totalmente de acuerdo de que no estamos viendo, pero ni siquiera la punta del iceberg. Exacto. La inteligencia artificial está y ya se va a quedar. Eso ya no lo vamos a poder evitar, para bien y para mal, ¿ya? Para bien y para mal, porque es solo la suma de un montón de
del ser humano que puede ser usado para mal y para bien. Y para los músicos, yo lo veo como una gran herramienta, ¿ya? En el derecho de autor se sigue pensando de que se necesita un creador, un ser humano, para que se considere que es una composición. Y en cambio la inteligencia artificial puede componer, pero siempre tiene que haber un ser humano que sea responsable de lo que hizo esa máquina, ¿ya? Exacto. Y al final de cuentas, pues hay circulando un montón de música que es hecha con inteligencia artificial, parcial o totalmente. Y en el caso de los músicos, pienso yo que es una buena herramienta, ¿ya? Si el músico la sabe usar, como cualquier buen o mal músico sabe usar un instrumento, ¿ya? Es una herramienta. Yo, como soy ya un perro apaleado en este negocio, me acuerdo de los años 80 cuando salieron los samplers y las computadoras para trabajar en los estudios y empezaron aquellos gritos y las antorchas diciendo de que se les iba a quitar el trabajo a todos los músicos, que ya no iban a haber orquestas en los estudios, que no se iban a usar. No fue así. ¿Ya? Los samplers ahí están, las computadoras las usamos todos los días. Posiblemente lo único que desaparecieron fueron las grandes grabadoras de carrete, ¿ya? Sin embargo, pienso que solo la música es diferente. Ya no podemos decir que la música es igual que lo que era en los 70s y en los 80s. Es otra cosa, ¿ya? Pero tampoco nadie ha dejado de trabajar, ¿ya? Pienso que el ser humano necesita precisamente esa belleza de la imperfección del ser humano, ¿ya? Para disfrutar, porque si todo fuera igual y si todo fuera perfecto sería muy aburrido, ¿ya? Sí. Y entonces al final de cuentas va a parecer un poquito como cuando nos anuncian de que estamos comprando comida orgánica, ¿ya? Nos van a decir, esta es música grabada por seres humanos, ¿ya? Y va a ser el gran atractivo porque es orgánica. Eso creo que va a pasar, no sé, en un futuro, pero de aquí a 10 años no sabemos qué va a pasar. No, para nada, nadie puede saber. Pero sí, en el campo, por ejemplo, como les digo, lo que desde de derecho de autor he visto, los abogados están todos con el pelo parado de ver cómo se va a regular. Y ya en Europa ya hay bastante regulación, en Estados Unidos y Japón hay. Y en general, pues todo el mundo está tratando y se ha llegado a nivel mundial de que una composición es algo que produce un ser humano. Ya. Ahora bien, un ser humano puede usar una máquina, como usamos una compu, como usamos un sampler, como usamos la inteligencia artificial. ¿Hasta dónde? Eso ya es una cosa ética. ¿Ya? Porque ¿qué es eso que también nos está pasando? Afortunadamente, nosotros, por lo menos les cuento en AEI, tenemos 2 softwares para detectar que la composición que nos lleva fue hecha o no con inteligencia artificial. ¿Ya? Entonces, si alguien nos dice, ay, mire, yo hice esta composición y no usó inteligencia artificial, no, nos dicen muy descaradamente, y cuando se les pasa el software, resulta que el 95% de la composición es hecha con inteligencia artificial. Entonces le decimos, señor, tiene que declararlo. Cuando usted declara que usó inteligencia artificial. Fantástico. Ahí vamos, pero creo que todavía nos falta mucho. Quisiera dejarlo de la inteligencia artificial porque nos estamos rasgando las vestiduras con esto y no estamos llegando a un puerto muy feliz. Muy seguro. Ya, con algo que está caminando, que está, ahí está. Ya no podemos dar marcha atrás y todos le estamos utilizando, aunque sea para retocar fotos. Correcto, llegó para quedarse, como decías, Jorge. Sí, ahora definitivamente. Bien, ahora bien, adelante, Blanco. Sí. No, definitivamente llegó para quedarse y lo único que podemos hacer es aceptarla y usarla, porque nosotros somos los creadores, los creativos y podemos usarla a nuestra conveniencia. Definitivamente para el diagnóstico como médico, si puedo usar inteligencia artificial para facilitarme y no quemarme las neuronas sobre unos datos clínicos que lo he utilizado cuando pongo síntomas, y lo he utilizado como experimento, no con pacientes reales. Pongo los síntomas y le pregunto a la IA y me contesta, no se me había ocurrido, de verdad no se me había ocurrido, y funciona. Y con eso, ¿quién va a ser el beneficiado? El paciente.
Entonces es solo de saberla usar. Por supuesto. Ahora bien, bueno, démosle un giro de 180 grados a la inteligencia. Empezamos. ¿Quién es Jorge Estrada? ¿Quieren que lo diga yo? Sí, por favor. No, que lo voy a decir yo. Gracias. Soy vecino, nacido en la zona 12. La verdad, soy un amante de la música. Empecé un poco tarde con la música, pero como todos tuvimos alguna bandita en el colegio que nos fuimos emocionando y fue pasando bastante. A nivel música, trabajé mucho tiempo con mi gran amigo y hermano Luis Galich, con el grupo que se llamaba Pirámide. En diferentes épocas toqué con él, con el que él me dio el amor por la música propia, por hacer música original. Esto en los 70s, que empecé yo, finales de los 70s, los grupos tendíamos, y todos los músicos, a hacer grupos de covers y de tocar fiestas y tocar covers, pero tocar música original era un poco complicado. Muy pocos tenían música original. Sin embargo, se lo reconozco al compadre, y él fue alguien que influyó mucho después con gente como Alush Nahual, precisamente dándole mucho valor a lo que es la música original. En medio de esto, nosotros tocábamos en una iglesia con Luis y nos invitaron a grabar un disco de la iglesia y fuimos a un estudio de grabación. Yo tengo la ventaja de que mi papá era ingeniero electrónico, él trabajaba en la IBM, soy programador de computadoras también de IBM, y entonces conocía, para esa época, estamos hablando de 1977, 78, pasadito el terremoto aquí en Guatemala. Yo llegué al estudio de grabación sabiendo mucho de electrónica, sabiendo mucho de computación, cuando todavía no eran las computadoras el asunto, pero tuve la gran oportunidad de que en el estudio de grabación yo me sentí como un pez en el agua, a tal punto que casi terminé yo grabando el disco, que grabamos en la iglesia, con muy pocos recursos. Era un estudio muy limitado, muy chiquito, pero al fin salió. Pero el dueño del estudio algo vio en mí, porque me dijo: mira, no te querés quedar haciendo unas prácticas y toda la cosa. Y pues ahí me quedé, y tuve la oportunidad de conocer otros músicos, en cuenta a mis grandes amigos, los Girón, Ovidio y Marco Tulio Girón, que después hicieron Rana. Grandes músicos con los que aprendí también otra visión de la música popular, unos talentazos, ¿ya? Y al final de cuentas, creo que fue la mayor lección que yo aprendí, porque yo era chavito de que solo el rock y que solo esto, y de repente no, resulta que hay que grabar, hoy hay que grabar merengue, mariachi al día siguiente y marimba 2 días después, y eso nos obliga mucho el negocio en Guatemala de la grabación a hacer todo terreno, ¿ya? Yo hice por mucho tiempo, mi trabajo fue hacer jingles para publicidad, y no se imaginan la escuela que es a nivel de producción y a nivel de música, el tener de que yo jamás he hecho un mariachi, ¿cómo se le hace? ¿Ya? Tener que hacerlo, porque al final de cuentas hay que pagar las cuentas a fin de mes. Entonces, es el trabajo. Entonces siempre pensé, bueno, tengo esa gran oportunidad de aprender música. Yo estaba aprendiendo música, estaba estudiando en el conservatorio, y pues la Marroquín tenía un departamento de música donde también empecé a estudiar, tuve muy buenos maestros, pero me di cuenta que al final de cuentas música es música, que me encanta el rock, me sigue gustando el rock, y pues fui 22 años sonidista de Alush, trabajé en casi todos los discos de Alush Nahual, seguimos de muy buenos amigos, y creo que esa imagen de trabajar con Alush me hizo que toda mi generación, o los que venían de muchas bandas, quisieran grabar conmigo, porque sabían que como que yo sí me identificaba con el sonido y con lo que significa hacer rock, ¿ya? Entonces, pues afortunadamente grabé con casi todos, Bohemia, Viernes, Radio Viejo, Extinción, Itrium. Creo que con los únicos, porque mi mejor amigo era el que los grababa, mi gran amigo Aleja,
si me está oyendo por ahí se la mando, nunca grabé a La Tona. Son los únicos. Ricardo Andrade, no sé, me voy a cometer el pecado de dejar a muchos en el tintero, y hemos seguido grabando. Mi buen amigo y maestro Dieter Lenoff, él me contrató en el año 96 para dar la clase que se llamaba de música y computación en la del Valle. Y yo le dije, mira, eso de computación me suena muy feo, pongámosle tecnología, música y tecnología. Esto es más amplio porque no son solo computadoras, son grabadoras, son micrófonos, son bocinas. Y así empecé a dar esa clase. Y tristemente ya me jubilaron de la del Valle. Después de 24 años de dar clases. Fantástico, pero sigo de asesor. Ahí sigo de asesor y bueno, hago cosas de asesoras de tesis y ese tipo de cosas. Pero el dar clases siempre me ha obligado a estar al día con la tecnología. Estar al día con lo que piensan los jóvenes, porque siempre... no es que estén cada vez más chavitos, cada vez estoy yo más viejo, ¿ya? Y entonces he tenido la oportunidad de estar con tanta cantidad de músicos que en algún momento se vuelven mis alumnos, después se vuelven mis clientes, ¿ya? Con los que he podido compartir, pero que esa juventud, no todos, he de decirlo, pero los más talentosos son muy exigentes y le exigen a uno como maestro a estar al día, estar pilas. Actualizado, Jorge. Sí. Eso, y no dar nada por sentado, ¿ya? Creo que el mayor problema que tenemos voy a llamarlo los adultos contemporáneos, ¿no? Los que somos piezas del siglo pasado. Vintage. Los vintage, sí. A veces tenemos ese problema de dejar de sorprendernos con lo que aparece. Ajá. El hecho de decir, es que esto se parece a tal cosa, eso suena tan como aquello, ya yo lo había oído con Led Zeppelin, eso ya lo había oído con no sé qué, ya, y es el peor ejercicio que podemos hacer los que somos ya de algunas generaciones más. Yo, por ejemplo, les digo a mis compañeros de colegio, ¿ya? Si por ellos fuera, solo oiríamos Santana y los Bee Gees, ¿ya? Ajá, dije, claro. Yo eso ya no lo oigo. ¿Y vos qué oís? Me dice. Y si yo les dije, pues a mí me gusta oír una banda que se llama Dream Theater y me gusta John Mayer, les dije yo. Ni idea. Mis contemporáneos no tienen ni idea de quiénes eran. Pues son mis gustos y ya no lo peleo, pero sí reconozco que es algo de lo lindo que tiene mi trabajo, de estar todos los días. Se los voy a enseñar. Ahí lo ven. Sí se mira ahí, ¿va? Sí. Esta es mi baticueva. Ahí están mis tecladitos y cositas más viejas. ¿Ya? La mitad de lo que ven ahí en CDs lo grabé yo. Pues, buenísimo. Pues ahí estamos, aquí estamos a las órdenes, pero la verdad creo que lo más lindo que he tenido es la oportunidad de conocer a tanta gente de tantos géneros, de tantas escuelas musicales, porque por otro lado he grabado mucha gente de jazz, gente de música académica, le voy a decir, porque no es clásica, no es, pero precisamente por Dieter y porque yo era compañero muy amigo de William Orbo, la gente de música clásica siempre se me ha acercado y fui muy amigo de Jorge Sarmientos, fue mi maestro en el hermano de Mónica Sarmientos. No, papá. Papá, sí, papá. El viejo, como le decíamos nosotros. Sí. Me dice, como me llama Jorge, mire, tocayo, véngase a la casa, yo le explico. Pero con él me llevé y le dije, mire, maestro, usted está ya bastante viejo y no ha grabado ni rosca, le dije yo. Tenemos que grabar su música. Y así los empatinaba yo y grabamos con el maestro, grabé con Ricardo del Carmen, grabé con Dieter y hemos grabado un montón de música y rescatado música guatemalteca antigua. Que es una de las cosas que he podido hacer en este trabajo, rescatar música guatemalteca.
Cuando digo música guatemalteca, estoy hablando de música del siglo XVI. Wow. Ya, de finales de 1590 para acá, lo que se hizo en la colonia, lo que se hizo en tiempos de la independencia. Wow. Wow. Y como les digo, esto a veces tendemos en la música que solo ver para afuera y se nos olvida de que siempre ha habido buenos músicos, siempre hemos tenido buenos músicos en Guatemala y hay que rescatarlos, hay que buscarlos, hay que hacerlos, ¿ya? Sería muy interesante, perdón Jorge que te interrumpa, Sí. Lo que mencionabas de el rescate de estos sonidos de esas épocas. Sí. La verdad, a mí me encantaría saber qué escuchaban nuestros antepasados en las épocas coloniales y en toda la historia siempre han habido trovadores o músicos que contaban historias que iban de pueblo en pueblo, Sí. iban cantando y eran historias de la vida real, que al final las canciones eso es, muchas veces son letras que nos han pasado, letras que han salido, ¿verdad? Pero sería muy interesante escuchar esos sonidos de que nos cuentas. Pues he tenido la oportunidad de hacer bastante trabajo documental obviamente es difícil con la música prehispánica, ¿ya? Ajá. La música prehispánica tiene el problema que lo que tiene el resto del mundo, que no había cómo escribir música, ¿ya? Los europeos se saltaron la tranca en el siglo X, inventaron la escritura musical, cosa que no pasó en el resto del mundo. Entonces, fueron sacerdotes, ¿verdad? Sí, Guido Daeso se llama el chato que se lo inventó. Pero la cosa es que interesante porque, digamos, la música prehispánica, tenemos algunos indicios, pero son indicios antropológicos de los instrumentos que usaban, para qué usaban la música. Nuestros mayas eran gruesos con la música, pero la usaban todo para la guerra. ¿Ya? Sí, era una música guerrera y por los instrumentos y todo tenemos más o menos ideas, pero que así era la música no lo sabemos. No, nadie lo sabe. No, nadie. Y en cambio, pues con la conquista y todo esto, sí hay mucho más certeza porque hay partituras. Lastimosamente hay más de música sacra, porque obviamente los compositores guatemaltecos todos eran más educados dentro de las iglesias, dentro de las escuelas religiosas, y ahí se venía mucho de esa influencia, obviamente la música barroca, la música renacentista, pero es muy chilero lo que hicieron nuestros compositores guatemaltecos en las diferentes épocas. Pero regresando al rock, igual a veces se nos olvida un poquito lo que platicábamos al inicio cuando estábamos preparando la clase, de lo poco que conocemos de nuestros ancestros rock and rolleros, ¿ya? Cierto. Sí, y eso es algo que estoy tratando de un poquito investigar, pero es interesante lo que hay. Y fíjate, Jorge, perdón, que en otras clases también, al inicio del curso, nosotros arrancamos con la historia desde finales de los 50s y muchos de nuestros alumnos decían que no habían escuchado o no sabían que ya habían agrupaciones o conjuntos, le llamaban en ese entonces, ¿verdad? Y también algo que marcó mucho, y lástima que no está nuestro otro compañero Pierre, que él es el de los datos, que todo esto nace a raíz, por allá en 1956, 1957, en aquella famosa película Al compás del reloj. Y que ahí hay una versión mexicana, hay una versión... Sí, la versión americana, sí. Correcto, que la original, pero yo pienso que eso marcó una pauta en Guatemala y en el mundo, por supuesto en Latinoamérica, de la música y de los conjuntos. Sí. Hay una historia que yo tal vez quisiera compartir, porque él es uno de mis mentores, tanto en grabación como en música, como en la historia de la radio. Lastimosamente ya no está con nosotros, se nos fue ya hace un par de años, es Carlos Gamboa.
Carlos Gamboa. Que era de Dideca. Él trabajó en Dideca y después en Dila, ¿ya? Pero y después por años tuvo su propio estudio. Él fue mi maestro en grabación en algunas cosas, pero yo siempre platicaba con él y él me contaba unas historias. Él, por ejemplo, él fue locutor en la radio 560. Ya estamos hablando de los años 60, que era la radio juvenil de ese entonces. Sí. Pero ahorita en estas épocas del internet y de la excesiva comunicación, no nos podemos imaginar cuál era el reto de las radios de esa época. Dice que, por ejemplo, tener discos, los discos de que estaban de moda, era casi imposible y no había ni siquiera como un método como de importarlos o yo lo pido en Amazon o cualquier cosa que hacemos ahora. Dice Venían en barco. No, él se iba en bus a México a comprar discos en México para traer para la radio, para tener repertorio más o menos fresco. Me dicen fresco eran lo de los últimos 6 meses que esto estaba sonando en México, o a veces el dueño de la radio se iba a Miami y que trajera discos de los Estados Unidos para tener lo más fresco, ¿ya? Nosotros medio recibíamos por correo el American Top 40 para tener las listas de lo que estaba sonando, pero nosotros íbamos 7, 8 meses atrás de lo que sucedía en el mundo, ¿ya? Así es. Y entonces igual, ¿me entendés? A mí se acercaban los músicos para, mira, pero ¿qué hay nuevo? ¿Qué podemos aprender? Oíste, y uno de disc jockey y de grabador le decía, oíste estos están buenos, estos no sé qué, ¿va? Y obviamente era otra época a otras velocidades, ¿ya? Pero en la radio, curiosamente en esa época la radio sí ayudaba mucho en la divulgación y hasta en la divulgación de los propios artistas, cosas que no sucede ahora. Por ¿ya? supuesto. Pero Carlos me contó unas historias. Obviamente él es una generación antes que yo, pero nosotros, correcto. Sí, y entonces me contaba pues cómo sucedía, cómo se acercaban los grupos de esa época, los Marauders, los Ciclones, los Picapiedra. Sí, los Picapiedra, todos ellos, ¿ya? Y hasta para las generaciones actuales es muy poco, es difícil entender de que todo te lo tenías que inventar a partir de lo que oías en un disco, ¿ya? Ajá. Porque ni había televisión así como, por ejemplo, videos musicales, era casi nada. No existía. Porque los Beatles fueron los primeros en tener videos musicales y ellos salían más como actores y que como músicos. Elvis. Sí, hay una historia del video del Rock de la Cárcel del 57, si no estoy mal, y es considerado, creo, el primer video musical de la historia. Por ahí pero sí en Guatemala. No. No. Y entonces era todo una, o sea, no tener internet, no tener, me acuerdo me acuerdo yo los primeros discos que yo tuve decía Fan Club ahí abajo y yo escribía al Fan Club precisamente Iron Butterfly, porque a mí como soy tecladista yo trabajo con oír indagada vida, ¿verdad? Y Iron Butterfly y yo les escribí y dije, a ver si me contestan cartita en la fiaja al correo y toda la cosa. Y como a los 3 meses me avisaron de que había un paquete para mí en el correo, pagué el asunto, ¿ya? Y me mandaron un póster y me mandaron calcomanías de una carta y una foto autografiada. Pues chica, ya estaba que no loco. Pero así de lenta era la información y ahora nos pasa al revés. Una cosa que yo le critico mucho a esta época del MP3 y el Spotify y YouTube es que antes yo compraba un disco, sacaba mi long play, sacaba los créditos y yo miraba quién fue el productor, quién fue el ingeniero de sonido, quiénes fueron los músicos que participaron, en qué estudio lo grabaron, bueno, todo ahí, ¿ya? Y después empezaba yo a averiguar
me suscribía a revistas técnicas para saber qué estaba pasando, pero actualmente es al revés. Vos oís una canción y muy bonito, y lo más que te dice quién es el intérprete, ya, y quién es el autor. Nada más. No, pero ya no podés saber quién lo grabó, quién lo produjo, a menos que te metas a sitios muy especializados, pero es bien difícil para este negocio que estamos ahorita, los de producción, tener créditos y que la gente sepa quién lo hizo. Por eso es que ahorita en Estados Unidos pelean tanto con las películas y con todos los créditos. Esa costumbre que tienen los cables, de que termina la película y los créditos empiezan a pasar hechos bala y de este tamañito. A velocidad turbo. Sí. Sí, entonces que dice, pero todos vivimos de eso. O sea, el chavo que hace el maquillaje, el chavo que puso los micrófonos, el chavo que grabó la música, todos vivimos de créditos. Si le gustó, ¿ya? Te contratan, ¿verdad? En la época de los cassettes y los CDs, todo el mundo, sí, lo grabó el Gordo Estrada en Audiotrack, órale, ¿ya? Y ya miraban cómo llegar conmigo. Actualmente yo puedo hacer cualquier cosa y soy un perfecto héroe anónimo. Anónimo, exactamente. Pero esa es parte de lo que estamos peleando en esta época de la excesiva conectividad, diría yo. Pero en general, pues no me quejo porque realmente me he podido dedicar a lo que tanto me gusta. Es la gran bendición de mi trabajo, trabajar en lo que tanto me gusta. He hecho muchos amigos, he conocido grandes músicos y a la fecha pues creo que todo el mundo tiene un buen recuerdo conmigo. Trato de mantener siempre mis amistades y mi gusto por la música lo más fresca posible. Muy bien, Jorge. Ahora bien, solo haciendo un pequeño resumen de lo que hemos platicado, y la verdad, esto es una masterclass, le voy a llamar, porque es tanta información, son tantas vivencias que nos estás compartiendo. Por ejemplo, vamos a ver, finales de los 70s, estuviste en Pirámide con el maestro Luis Galich. Me imagino que también participaste en Santa Fe. No, fíjate que curiosamente yo conocí a Luis cuando aquel acababa de disolver Santa Fe. Los conozco a todos y eventualmente pues toqué con algunos de ellos, con Carlitos Gómez, que fue el baterista, Alberto Vides, que también fue alguien pionero de la grabación en Guatemala, con todo Santa Fe, pero ya no participé de Santa Fe. Luis dejó de tocar un tiempo y con Luis nos conocimos en la universidad y entonces empezamos a armar este grupo, primero tocando en una iglesia, allá en el Perpetuo Socorro con el Padre Salvador, para los que se acuerden, y el Padre Hippie le decían, y un tipazo. Pero la cosa es que ahí empezamos y obviamente el grupo empezó a avanzar y lo volvimos ya algo de hacer música, pero sí, más o menos a finales de los 70s, en esa misma época, yo ya era amigo de los dos Aguilar, de Álvaro y de Pluvio, amigos casi de adolescencia, y aquellos no tenían mucho equipo, y entonces a veces nos llegaban a prestar chivas, y me dicen, vos, pero no sabemos cómo conectarlo, entonces yo me fui a conectárselos, terminé haciéndoles el sonido, y al final me convertí en el sonidista de Luz Nahual. Así, una cosa llevó a otra, pero con el tiempo eso me ayudó. Son un montón de cosas, caminos que uno no sabe que va a dar la vida. El hecho de trabajar con Alush me permitió entrar a Dideca, ¿ya? Y estar en Dideca y eventualmente ahí yo ya conocía también a otro gran amigo, otro gran mentor, que es Casey Porter, hijo de Bob Porter. Casey es un gran ingeniero, y él ha sido siempre le digo mi amigo famoso. Un gran músico. Un gran músico y gran tremendo, productor. Sí. Y él siempre es una linda persona que siempre tiene, aunque sea 30 segundos para decirme, vos ahorita no te puedo hablar, pero me hablas después. Pero es alguien que siempre me ha estado ayudando, y él fue el que, estando en Dideca, fue que salió la oportunidad de que yo fuera a estudiar ingeniería de sonido fuera, ¿ya? Y estando en Dideca, pues tuve la oportunidad de irme con una beca a estudiar ingeniería de sonido en una escuela que ya no existe, que era una escuela que tenía Georgia Tech,
pero era una escuela patrocinada por una fábrica de grabadoras análogas. Ajá. Entonces, todo esto es historia de finales de los 80s. Los 80s, ok. Pero, ahora bien, Jorge, perdón, igual también Blanco, y te doy la palabra después. ¿Sí? Hablando un poquito de Alush Nahual, para mí uno de los grandes discos que me encanta y lo puedo escuchar todos los días, si puedo, es el de Alto al Fuego. ¿Participaste en ese disco? Sí. Casi que te puedo ir diciendo de canción en canción. Buenísimo. Fíjate que había una, primero que todo es el primer disco en el que participa Lenín Fernández como baterista, ¿ya? Y con Lenín, pues ya nos conocíamos de antes porque yo ya había tocado con él en Rocks, con Tim, que te hablamos, yo toqué con así es, sí. Y en esa época ya éramos bastante amigos con Lenín y Lenín empezó con Alush, pero sabíamos que teníamos una limitación sonora en el estudio de IDECA. Podría entrar en el tecnicismo, pero el problema es que la grabadora de cinta no se llevaba bien con la consola. Era una consola inglesa versus una grabadora americana y había un problema, no tenía punch. Todo sonaba muy lindo, muy abierto, pero sacarle punch, y la frustración nuestra era el sonido de la batería. ¿Ya? Entonces, Lenín me apoyó con una locura, entre los dos complotamos en eso. Mira, ¿qué hacemos con el bombo? Que no le logramos sacar el bombo. Programemos, le dije yo, y lo programamos con sampler. ¿Ya? Yo lo fui tocando, pero solo era el bombo. Y entonces sobre ese bombo con un metrónomo, aquel tocó el resto de la batería. ¿Ya? Caja, toms y platos, pero el bombo era de máquina, y eso lo hicimos para ese disco en 4 de las canciones. ¿Ya? Sobre todo nos preocupaba el duende, nos preocupaba fiesta privada, nos preocupaba Alto al Fuego, ¿ya? Y entonces, pues, la ventaja es que pudimos hacer muchos experimentos. Yo, la verdad, ya tenía la confianza en Videca que me dejaban meter mis manos en la grabación, y no había todavía miremos cómo lo hacen en YouTube, ¿ah? ¿Qué? No, ¿de dónde? No habían tutoriales, claro. Y entonces para Alush habían algunos referentes sonoros, ¿ya? Obviamente, por razones sonoras, uno de ellos era Kansas. Así es. ¿Ya? Por el hecho de Boston, ¿ya? Eso, y Journey, por las voces, ¿ya? Ahí van un poquito las referencias, y entonces nos devanábamos el coco pensando cómo lo habían grabado, cómo lo habían hecho, y fuimos probando cosas. Actualmente les daría risa a alguien que utilice que graban ahora en una computadora, pero en las épocas de la grabación análoga no había automatización, ¿ya? Y entonces en una canción, mira, en este pedazo los coros hay que subirlos aquí, hay que bajarlos, aquí el solo hay que subir la guitarra, pero después la regresas aquí. Entonces teníamos que hacer marcas con masking tape y una plumita hasta dónde iba a subir el volumen y bajar el volumen, y éramos como pulpos a 8 manos mezclando una canción. Y vos te encargás de las voces, vos te encargás de que no sé qué, ¿ya? Y así hacíamos las mezclas, ¿ya? Esto es, como les digo, es historia del siglo pasado. Y una odisea, Jorge, eso era algo. Pero fíjate que el disco tiene una cosa, y lo voy a decir claro, abierto, es posiblemente el disco que más trabajo colectivo tiene Alush Nahual, ¿ya? Aquellos siempre fueron bien sinceros en decir, vine muchachos, tengo esta rola, que no sé qué. Sí, pero esa tu letra no. O tal, hagamos esto. Entonces siempre las piezas llegaban y se rearreglaban y se recomponían dentro de Alush para que fuera un trabajo bastante colectivo, ¿ya? Y eso creo que tiene el disco de Alto al Fuego, que es buenas composiciones. Por ejemplo, la que sufrió más en lo musical, pero que es una excelente letra, es una de las mejores letras, es El Duende, ¿ya? La gente no se da cuenta, pero es una canción de una denuncia social. Exacto. De que miramos a los niños de la calle como que son duendes y no como personas, ¿ya?
Pero la canción fue un mega éxito que nunca sonó en radio. Y nunca sonó en radio. ¿Ya? La de ese disco, la que sonó en radio fue la de Fiesta Privada. ¿Ya? Sí. Hasta un anuncio de Di Stéfano. Sí. ¿Se acuerdan que Alú sacó también una promoción de Di Stéfano, aquella tienda de ropa? Eres uno de los nuestros. Sí, correcto, sí. Exacto. Y se grabó todo eso. Pero, pues, mira, eso fue un aprendizaje, un trabajal, pero siempre quedó fue ese disco, es un disco, y obviamente fue el disco más vendido en Centroamérica ese año que salió, ¿ya? Lastimosamente, Dieka nunca llegó a tener una visión de cómo convertir a Lush un verdadero producto internacional, ¿ya? Solo llegaba hasta Costa Rica, medio Nicaragua, El Salvador y Honduras, y es donde se empezó a internacionalizar a Lush, pero ellos debían haberse agilizado de ver cómo vendían el proyecto a una disquera más grande, como pasó México. México. Sí. Pero bueno, pero no lo gozamos. No lo gozamos. Y ahora, Jorge, es parte de la historia, y ya para terminar el tema de Alush, que también aprovechando que estamos recordando, y igual invito a nuestros alumnos que están en el en vivo, si tienen alguna pregunta, consulta para Jorge, es el momento que la puedan escribir y la vamos a estar leyendo. Para terminar el tema de Alush, un disco de que a mí también me gustó tanto, y mi hermano lo tuvo, y todavía existe por ahí el disco en acetato en aquel tiempo, y para mí es un disco que no fue muy valorado de Alush, del año 89, el de La Trampa. A mí me encanta ese disco. Ahí hay canciones de la noche a la mañana, está la canción de La Trampa, Traficantes de Religión, hay otra que se llama Perros de Ciudad, que el disco es muy bueno, pero no fue muy sonado. Fíjate que volvemos al asunto de lo que hablábamos también un poquito antes en la tarde, de saber grabar música, pero no saber venderla. ¿Ya? Exacto. Siento que Dieka nunca supo qué hacer con ese disco. Había una canción que se llamaba Con tus manos, y Dieka insistía en que fuera ese el éxito. Y para mí no era la más fuerte, y la que realmente sigue sonando es la que se llama De la noche a la mañana. Sí, esa fue la que sonó más en ese disco. Sí, que es una rolona, ¿ya? Una rolona, y la de, y a veces, y la de La Trampa. Sí. Sí. Lo que pasa es que la de La Trampa, pues tiene esa cosa que, como es el contexto, una denuncia social a respecto de las drogas, pues siempre hay como prejuicio, ya, de que porque somos rockeros tenemos que ser de corazones rotos, ya, y no podemos hacer denuncia. ¿Por qué no? ¿Ya? Entonces, pero ese disco sí, es un disco muy lindo. De hecho, hasta se hizo versión en inglés de la Con tus manos. Make it happen. Sí, por ahí tengo el 45. Fantástico. ¿Se acuerdan de los 45? Sí. Ahora bien, por ahí, platicando con Blanco, también Blanco nos contaba que también grabaste un disco de guerreros del metal, para que nos cuentes un poquito, y también Blanco ahí que nos cuente un poco de esto. Esa es una historia divertida. Voy a empezar primero por mi amigo Blanco, porque me hizo sufrir. Me dijo, vos, yo voy a llegar con mi batería a la recording, pero me tenés que tener para todos los tambores. Híjole, vos, me hizo buscar micrófonos por todos lados para ponerle a todos los tambores un micrófono. ¿Ya? Y ya estaba así medio rajado, porque hasta el doble combo y toda la cosa, ¿ya? Exacto, sí, pero en fin, fue una muy bonita experiencia. Yo a veces creo que perco un poco de chute por cuando oigo algo y digo, esto se puede hacer de otra manera o se puede hacer mejor. Me acuerdo que al final de cuentas
era también un poco el ego con los guitarristas. ¿Ya? Sí. Que es que yo lo hago así, yo hago así, y convencerlos de que se podía hacer de otra mejor manera, ¿ya? Entonces a veces era venderles la idea, pero al final de cuentas no lo disfrutamos. Al final y creo es lo que yo más recuerdo, así como que yo te dijera detalles exactos, solo me acuerdo de la bataca y los micrófonos. Ahora, en mi corazoncito me queda de que me la pasé bien, ¿ya? De que al final de cuentas teníamos algo que nos gustaba y que, bueno, pues que quedó y a la fecha todavía la gente anda hablando de ese disco, entonces quiere decir que algo bueno hicimos, ¿ya? No, sí, por supuesto. Y fíjate que yo me encontraba en una etapa de transición porque yo me había convertido al cristianismo en 1989. Sí. Entonces ese disco era producido por Gospel Time, Gospel Shop, y era para una música gospel, evidentemente. Trabajamos un año con los músicos en los arreglos de las canciones y decidió que miraban a grabar donde Jorge Estrada, pero yo ya te conocía a vos, tal vez de ese momento no te recordaste. Sí. En 1988, principios de 89, llegamos a Audio Track que quedaba en la zona 4. Sí. Y grabaste el tema Animal de Ciudad. Fue la primera grabación que hicimos de Animal de Ciudad. Y esa fue la que nos abrió el campo para llegar a Fonica y grabar el disco de Animal de Ciudad. No quisieron usar la tuya, fíjate, por egos también de sonidistas, porque la grabación estaba muy buena. Lamentablemente no me quedó copia. Estaba muy, muy buena. Y ahí sucedió algo que quiero comentarlo, porque es importante dentro de la historia del rock y del metal. Íbamos a grabar ese tema, teníamos alguien que era un representante escogido por un amigo de nosotros, el doctor Arturo García, pero resulta que este cuate se quiso apropiar de todo lo que era de la banda, en el sentido de derechos, de todo. Y este cuate decidió en ese momento que Arturo no iba a entrar a la grabación. Entonces, como yo le paré en seco y le dije, va a entrar porque es mi amigo y si me da la gana que entre, entra. De todos modos, el único que puede decir aquí que no entra es Jorge, o sea, vos. Pero afuera de eso se confabuló el darme golpe de estado y sacarme de la banda en ese momento a mí, fíjate vos. Eso no lo sabías. Entonces, ahí estaba. El que era segunda guitarra, Fernando Rodas, estaba Charlie Vázquez, y ellos dos fueron los que propusieron sacarme de la banda. Le preguntaron al baterista, que era Carlos Rodríguez, y Carlos Rodríguez dijo no, y Armando dijo no. Entonces eran 2 contra 2, porque al final, si no me hubieran dejado grabar, porque ya se había grabado todo, excepto la voz, y ellos querían que yo no la grabara. ¿Qué te parece lo que se estaba dando atrás de la grabación? La salida de mi persona de la banda, porque tenía conflictos con el que habían nombrado como representante. Bueno, esa rola nos abrió la puerta porque la llevamos a Fonica y se logró entrar, se logró repetir la grabación. Pero recuerdo muy bien que esa rola, un amigo tenía una, ¿cómo se llama? Una discomóvil, ya te vos. Y de ese cassette que yo tenía la copia, lo ponía en todas las fiestas a las que iba y la gente siempre se le acercaba a preguntarle quiénes eran, y él era uno de los más cotizados en ese momento, no me recuerdo el nombre de la discomóvil, pero él ponía ese tema en todas las fiestas a las que iba. Así fue como llegó a oídos también de Fonica, fíjate vos. Sí. Qué rollo. Interesante. Yo me acuerdo, y como te digo, me acuerdo allá en la zona 13, donde tenía el estudio así, de eso, pero así cuando lo primero me dijeron, y vos me dijiste, es que voy a llevar toda la ataca y toda la... Voy a llevar toda, sí, a mí me puso a correr, te puso a correr. Y siempre, fíjate Jorge, siempre me ha gustado usar toda mi batería. Ajá. No soy de los bateristas simplistas de ahora que utilizan una caja, un tom, un doble pedal y un tom de piso, no.
yo creo que en la amplitud, no porque sea un virtuoso, pero en la amplitud de sonidos puedes jugar en mucho, y por eso es que yo dejé de usarla en los conciertos, porque era demasiado problema llevar esa batería hasta que le compré triggers. Entonces, al comprarle triggers ya no tenía problemas tanto con los micrófonos. Sí. Pues yo me acuerdo de eso, y fíjate que sí, me acuerdo precisamente que ese disco en algún momento me llevó a conocer a otro que fue mi gran amigo y que también ya nos dejó. No sé si lo conociste, a Martin Lance. Ah, sí, se murió Martin Lance, no sabía. Sí, fíjate. Era el evangelista, ¿va? El evangelista, sí. Pero al final Martin terminó trabajando conmigo en el estudio. Y con él armamos uno de los proyectos más lindos que he hecho y que a la fecha me hace muy orgulloso, que es Box Day. Box Day, sí. Box Day. Con Box Day hicimos 6 discos y a la fecha pues esa grabación quedó muy bien. Siempre he estado muy contento con eso, pero precisamente fue por el disco de Guerreros. De Guerreros. Ya, aquel me dijo, mira, que y entonces pero llegó a presentarse al estudio, mira, por esta cosa. Dije yo, qué chiquito es el mundo, ahorita me estaba acordando de eso. Y tristemente, fíjate que Martin murió hace como 4 años. Él estaba viviendo ya en Perú, porque te acuerdas que era peruano. Sí. Y Martin Lance, pero él, mira, un gran amigo y gran productor musical. Ese sí sabía cómo hacer negocio de las cosas, mira. Sí, tenía talento para eso, mano. Por ahí tenemos, una pregunta de Isaac Rodríguez para Jorge. Dice, Jorge, ¿cuáles son los métodos o diferencias para grabar los diferentes estilos musicales? ¿Qué es lo que más cambia? Eso es muy amplio, pero digamos que voy a dividirlo en 2 vertientes: grupos y solistas, ¿ya? Y voy a dejar en medio música instrumental, ¿ya? Porque generalmente la música instrumental actualmente son grupos, sigue siendo un trabajo colectivo, ¿ya? Mientras que el trabajo, por ejemplo, de un solista generalmente va alrededor de que lo único importante es el solista, ¿ya? Y todo lo demás es acompañamiento, ¿ya? Aunque tengas al super duper baterista, super duper pianista en los músicos, eso hace ya una gran diferencia en la manera de conceptualizar la música y de grabarla y producirla, ¿ya? Pienso que lo más importante a veces al grabar es que uno tiene que conocer el estilo. Conocer mucho el estilo, porque les digo una cosa, por ejemplo, yo sí de plano no soy muy bueno y lo he hecho, pero nunca he quedado como que ese zapato no me queda, es haciendo merengue, ¿ya? Tiene su ciencia. Yo siempre recurro a los discos de Elvis Crespo para mi referencia sonora. Ya es como cuando una vez tengo un amigo, es un cantante cristiano con el que he hecho 36 discos, ¿sabes? Wow. Él se llama Francisco Orantes. Él es muy famoso porque hicimos unos discos de niños que son su mayor éxito. Han oído una canción que se llama El Patito Juan. Sí. Esos discos los hice yo con él. Pero él es cantante cristiano ranchero. Ajá, y una dijo, mire, y me dijo, y nos echamos un mariachi. Sí, yo consigo el mariachi y toda la cosa, y yo lo grabé. Pero cuando yo la mezcla, me dijo, usted me está haciendo mezcla de gringo, me dijo. No sirve, me dice, la mezcla. Y me dejó, mire, oiga, me dejó un disco de Chente, un disco del Mariachi Vargas de Tecalitlán, y me dejó un disco de Juan Gabriel. Ajá. Por ahí se tiene que ir. Oiga cómo van las trompetas, oiga cómo va la vihuela, el guitarrón. Yo estaba más perdido que ahora en el Día de la Madre en ese. Y me di cuenta que de plano yo no tenía, pero es algo que ni mucho oigo y no grabo todos los días. ¿Ya? Igual me pasa, por ejemplo, si me dicen hacer reggaetón. ¿Ya? Sé cómo se hace, conozco todo el asunto. Es más como hacer música electrónica y tiene mucho proceso, pero
no estaría yo muy contento haciéndolo, pero pienso que hay que saberle la vuelta. Se puede, digamos, pensar en hacer primero guías, ¿ya? Hacer una buena guía. Generalmente la guía hacemos a nivel de teclados, con una voz guía, y ahí pensamos a partir de eso cómo vamos a meter, si vamos, que también eso depende. Perdón, aquí está. Presupuesto. El presupuesto. El dinero lo arruina todo, dice por ahí alguien, pero el presupuesto, o sea, si yo, por ejemplo, tengo presupuesto solo para que sean pistas con teclado, pues eso es lo que se va a ir. ¿Ya? Eso va a ser lo más simple. Pero si vamos a grabar batería en vivo, vamos a grabar con guitarras, con full amplificadores, bajo y toda la cosa, voces, coros, y después hay que meter metales y hay que meter... eso va aumentando los costos y el desarrollo de una grabación. Me encanta cuando puedo grabar lo más posible con los músicos juntos. ¿Ya? Eso tiene una vida... digamos, obviamente pues hay un clic, hay un metrónomo ahí, pero cuando los músicos graban juntos y están bien ensayados, eso es delicioso. Es mágico, es mágico. Se produce la magia, sí. Sí, yo lo he hecho un par de veces y con gente que vino muy bien ensayada, y a la fecha sigo súper complacido con eso, ¿ya? Que es un poco la escuela americana, de que todos graban juntos y tal vez solo grabamos voces después, o solos, o qué sé yo, pero eso es muy lindo hacerlo. Por ejemplo, Journey hacía un truco, que ellos venían y grababan todos juntos, toda la pieza, hasta que lograban una toma que les encantó, pero esa pieza solo estaba grabado a 2 canales, como una mezcla estéreo. Y a partir de eso volvían a meter todos los músicos encima de eso, siguiendo ese patrón. No seguían una maqueta, sino una toma de ellos mismos con su feeling, ¿ya? Para tener una mejor versión de sus canciones. Así era lo hacía súper muy bien. Sí, pero claro está, a la fecha, por ejemplo, yo todavía oigo el Led Zeppelin 4, ¿ya? Y oigo la crudeza de oír un Black Dog de Led Zeppelin, y hasta con sus errores, y hasta que estoy en la cuenta del bataquero. Sí. Pero es tan orgánico ese disco, es tan visceral, ¿ya? Y casi que ese disco es como una receta, miren, así se hace rock and roll, ¿ya? Exacto. Si hasta en el inicio de la canción del inmigrante se oye una voz que decidieron no quitarla. Exacto. Es buenísimo. Yo con mis alumnos tengo una clase que le llamo 1972. Esta clase le llamo 1972 y pongo 3 discos que salieron en 1972. Uno de ellos es Led Zeppelin. El otro es Close to the Edge de Yes. Excelente. Sí. Wow. Y el otro es Dark Side of the Moon de Pink Floyd. Sonoramente, Dark Side of the Moon, con mi gran héroe, que le reconozco que es un viaje, esto es un viaje. Parsons es el ingeniero de sonido y productor de ese disco. Ese disco sonoramente está hasta aquí, arriba. A la Parsons, ¿va? A la Parsons, sí. Dark Side of the Moon. Sí. Led Zeppelin está en medio, pero con esa crudeza y con esa dureza de sonido. Y hasta aquí está el de Yes, que suena horrible. Lo que pasa que son unos increíbles músicos que tocan increíbles, que salvan una mala grabación. Sí, es cierto. La batería suena de ese tamañito, ¿ya? Pero Yes era otra cosa, ¿ya? Era no sé. Ni ellos mismos sabían que iban a ir a grabar, ¿ya? Grababan una parte, bueno, esa es la primera parte, grababan otra parte, la segunda parte, y después el ingeniero tenía que pegar la tinta y armar una rola que de 20 minutos, ¿ya? Pero es increíble en esas épocas cómo era de diferente, y creo que parte por la falta de comunicación, cómo se grababa y cómo se hacía. Actualmente ahora tenemos mucho más información,
¿ya? Y pues al rato, por ejemplo, yo sí puedo averiguar cómo se graba un poco más, cómo hacen mis amigos puertorriqueños para grabar un buen Sí, reggaetón, esa es otra historia. ¿ya? Una pregunta, Jorge. Sí, Una pregunta y de ahí nos vamos a un corte musical que también interactuamos con un poquito de música. Vamos a escuchar un tema de Guerreros del Metal, no, lo que platicabas. Una pregunta así personal, musical, por supuesto, ya que hablabas de Alan Parsons. Para mí, Alan Parsons es uno de los padres de la música electrónica, porque experimentó antes de tiempo esos sonidos. ¿Qué opinas? yo diría que él siempre está más en el lado de un pop rock con algo de electrónica, porque digamos, voy a pensar contemporáneos como Jean-Michel Jarre, como Tony. Más oscuro y progresivo. En cambio, él tenía canciones. Alan Parsons siempre tiene, a pesar de que tiene discos enteramente orquestales, por ejemplo, pero siempre hay muchas canciones. Tenía a su compadre que ¿cómo se llama? El letrista con el que hacían las canciones. Ahí me voy a acordar, se me fue el nombre. La cosa es que, pero si nos recordamos en el tiempo, son canciones las que nos acordamos de Alan Parsons. Canciones como Games People Play, como Time, como tal vez de las the Sky. In the Sky, todo eso, son muy buenas rolas donde tiene ese uso de síntesis, de electrónica, pero terminan siendo canciones. Claro, hay unas rolonas instrumentales increíbles en el disco de iRobot. Uf. No, era un genio. Yo personalmente voy a reconocer que ahí sí estoy, aquí con Alan Parsons me siento débil. ¿Ya? Es débil, porque es mi héroe. Cualquiera, papadito, cualquiera. Él es músico e ingeniero de sonido. Sí. ¿Ya? Exacto. Solo les voy a enseñar acá. No sé si logran ver. Ahorita te voy a ampliar, vamos a ampliarte un segundo. Alan Parsons dice. Sí. 2005. Oh, wow. Cuando le dije y me dijo que me preguntó que si era músico, soy músico y soy ingeniero de sonido. Pobrecito. Y solo hizo la cara así con esa flema de que tienen de humor negro los ingleses. ¿Ya? Ajá. Me dijo, y la verdad es que me dijo, yo nunca he sabido de qué lado de la consola me gusta estar más. Si grabando o tocando, me dice. Y creo que es un poco lo que siento yo también, que me gusta tocar y me gusta grabar, las dos cosas. Admiro mucho su trabajo y lo admiro en lo profesional, no lo conozco en lo personal, ¿ya? Pero en general Alan Parsons siempre ha sido así. Es un genio. Y me pasa una cosa muy divertida. Mi mujer es fanática de Pink Floyd. Y en cambio yo soy fanático de Alan Parsons y siempre hay como que hay rivalidad en ese asunto, ¿ah? Una pugna, sí, pero en general así hay algunas cosas. De hecho, mi mujer tiene un gusto, siento yo, que es más metalera de lo que soy yo, ¿ya? Personalmente creo que soy más pop rock en mi gusto algunas veces, ¿verdad? Pero sí, si le ves sus playlists a mi mujer, ella sí va desde Black Sabbath, pasando por AC/DC, Metallica, a oír new metal de todos los grupos estos de los 2000. Que son de aquí del ¿cómo se llama? Del norte de Europa, ¿verdad? De Finlandia y ese tipo de grupos. Noruega, ¿verdad? Finlandia. Okay. Sí. Por ejemplo, esos grupos ustedes del New Metal es el sumum de la tecnología para hacer que suene eso mega máquina, ¿ya? Porque vienen los bateristas y samplean todos sus instrumentos en todas sus posibilidades, ¿ya? Para después grabarla y sustituir con samples de sus propios sonidos para que suene perfecta esa batería de principio a fin, súper maquinosas como suenan, de sus propios samplers. Es un trabajal que hacen
y a ratos, no sé, ¿no? Pero me pasa un poco a mí siento que es lo que hablábamos, que se le siente un poco la frialdad de lo perfecto. Claro. Sí, Fantástico, vamos, Jorge, sí, fantástico. sí. Uh-huh. Bueno, vamos a esta pausa ahí para que puedan ir a tomar agua. Ya estamos llegando casi al final de esta masterclass. Todavía nos falta un poco más, pero vamos con música. Regresamos en unos segundos. Igual a los alumnos los invitamos para que escriban sus comentarios, sus preguntas al chat, por favor. Regresamos, vamos con algo de la grabación de este disco de Guerreros del Metal. La canción que hemos escogido, amigos, es la titulada Has cambiado mi lamento en baile blanco. Ok. Vamos con música y regresamos en 1 minuto y medio. Vamos y regresamos. Regresamos, queridos amigos, estamos en la historia, en la evolución del rock nacional, hoy con un súper invitado, Jorge Estrada, Garavito con nosotros. Qué recuerdos volver a escuchar esto, y sobre todo hay otros temas bien importantes en ese disco, aunque lamentablemente yo venía del mundo secular y quise incorporarme en el mundo cristiano, en el cual fui rechazado por el mundo cristiano y fui rechazado por el mundo secular. En uno me decían traidor y en el otro me decían que no era auténtico. Pero bueno, en fin, dentro de todas esas cosas, me recuerdo que me ayudó en los coros
Estuardo Mesa programado por voz, y eso le dio otra textura a las voces y a los coros que cuando yo los oía decía, qué rico suena esa onda. Entonces esa es parte de la historia de... Estuardo Mesa casualmente es el cantante de Box Day. Sí, yo sé, porque no lo mencioné, pero él era el cantante de Box Day, una voz muy hermosa y hizo unos coros increíbles. Y sí les recomiendo, mucha, como parte de la historia que no conocen ni Guerreros, escuchen ese disco cristiano que se llama Hay Poder. Lo encuentran en todas las plataformas. Hay una canción, ya que estamos también mencionando a Box Day, que se titula Quítate la máscara. Sí. ¿Ahí participaste también, Jorge? Sí, ahí grabé, mezclé, produje y toqué teclados. Ok, ¿qué te parece si miramos un fragmento de ese video musical? Dale. Esto es Box Day. Vamos con esto. Orando. ¡No! Es que te fuiste con los amigos, solo los ibas a acompañar. Tú nunca te imaginaste cómo ibas a terminar. Al fin decides levantarte, te das un baño, sí, te dispones a salir y te pones el disfraz. Tu disfraz incluye una falsa sonrisa, otro vocabulario y un libro negro que acabas de desempolvar. Así que quítate la máscara, hipócrita. Quítate la máscara y encara tu realidad. Quítate la máscara. ¿A quién pretendes engañar? Quítate la máscara y encara tu realidad. Y la próxima semana nadie se va a imaginar que tú eres un cristiano por el testimonio que das. Viernes. Sábado. Por ahí tenemos un comentario de Argelita y nos dice y nos cuenta y tiene mucha razón. Ahorita me hizo retroceder en el tiempo. Dice, recuerdo ese video de Quítate la máscara. Lo pasaban en Canal 5. Saludos, maestro, dice Argelita. Tremendo. ¿Qué recuerdos? Tremendo, la verdad, Box Day. También por ahí tengo otra pregunta de Isaac Rodríguez de Costa Rica. Dice, heavy metal, trash y algo de stoner con voz psicodélico. Imagino que mencionando el tema de Guerreros del Metal que escuchamos anteriormente. Sí, definitivamente era heavy metal. Yo pensaría que más un heavy metal, y el efecto que le pusimos a la voz era parte de la propuesta sonora que queríamos hacer, como pues que llamara la atención de alguna manera, ¿verdad? Entonces, pues viendo qué nos inventábamos. Me recuerdo cuando vos me dijiste, mira, vamos a bajarle a la entrada
y ahí vamos a hacer lo que hizo este genio, no me acuerdo, ahorita se me fue el grupo, y ¡pum! Y entra todo así de sopetón, ¿va? Sí, Ahí sí. me recuerdo que me pusiste al grupo, ahorita se me fue el grupo, ¿cómo se llama? Y lo hicimos, lo hiciste, pues, por supuesto, lo hicimos, ¿no? Eso ya es arar mucha gente, pero sí era heavy metal, heavy metal. Sí. Pues fantástico, la verdad, Jorge, es una gran historia la que llevas y la que falta por escribirse de parte de tu persona y en todos los proyectos, en lo que has participado, en lo que has creado. La verdad se aplaude, la verdad. A mí estas pláticas, porque no son entrevistas, son pláticas, me emocionan porque nos haces recordar por medio de la música tantas cosas, ¿verdad? Entran bandas sonoras propias de la vida de cada uno y es bonito, la verdad, y todavía no me estoy despidiendo, pero se agradece que estés hoy acá con nosotros, esa calidad humana eh, que, que te caracteriza, mi estimado Jorge. Pues muchas gracias, de veras, a ustedes por hacer tan agradable la plática. Hablando de mi trabajo o de algo de mi trabajo, de todo, pero sobre todo a recordar los buenos tiempos, recordar cosas, anécdotas por ahí que siempre van saliendo. Es increíble y pues en lo que siempre puedo trato de ayudar y cuesta tanto a veces hacer música en estos nuestros países que más bien hay que ver cómo se ayuda a todo el mundo, porque si no, nos salimos adelante, ¿verdad? No, claro, recordémonos que no hemos dejado de ser un país tercermundista. Por más que nos la querramos llevar de Pustán con picos, estábamos platicando anoche con una persona de Zona Metal y estábamos hablando de la crisis que existe a nivel centroamericano para la elaboración o traída de grupos del extranjero. Esa es una crisis que tarde o temprano tenía que demostrarse. En Honduras, la productora que quería llevar a este grupo The Covenant tuvo que salir en un video casi suplicando porque habían cancelado el concierto y solo se habían vendido 50 entradas. Entonces casi suplicando que necesitaban otras 50 entradas para sacar todos los costos y que Covenant quisiera llegar, porque Covenant dijo que ellos sí tocaban. Entonces necesitaba, y casi el productor suplicando que por favor. Eso es en Honduras. Lo mismo pasó en Costa Rica, lo mismo está pasando en El Salvador y lo mismo está pasando en Guatemala con la traída de tanto durante varios años de grupos que no son top, pero que sí ocupan un espacio. Entonces hay una competencia entre los lugares de presentación de los grupos que traen los grupos nacionales cuando hacen un evento, a excepción que sea bien organizado, y si te es así, te llegarán 200, 300 gentes, y eso ya es un éxito para una banda nacional. Pues si no es lo contrario, que te llegan 40 o 50 personas. Entonces estamos en medio de una crisis, lo cual tenemos que, tanto productores, ingenieros de sonido, músicos, y hacer algo para que la música genere la atención del público y que el público decida ir a apoyar un evento, no cobrando los costos que se cobraban hace 30 años de 25 pesos, o 2 entradas por 50, o 4 entradas por 100, que es lo que están haciendo las bandas, como lo hizo el Metal Master, como lo están haciendo en el concierto de noviembre, o que las bandas tienen que salir vendiendo las entradas, dando su código QR, para que entonces puedan ellos recuperar un poquito para poder tocar en esos lugares. Estamos en medio de una crisis y tenemos que buscar soluciones. Yo se lo decía a esta persona que es de Zona Metal, le decía anoche, nosotros en el curso no estamos para dar soluciones, ahorita estamos dando una historia, pero sí tenemos que ser parte de conocer que hay una crisis terrible económica a nivel de producciones musicales a nivel centroamericano. Sí, estamos teniendo, creo que el mayor problema es la falta de difusión. Sí. Ya. Es el eterno lío que tenemos con los medios tradicionales
y los nuevos medios de difusión tampoco son amables con el nuevo artista, y eso es a nivel mundial. Sí. El nuevo artista con los que son, pues, que estamos haciendo algo en estos países. Tengo un amigo que es un gran ingeniero de sonido también, Javier Valdavellano. Él me decía, me dijo, tenemos que trabajar cosas como el Grammy, por ejemplo. El Grammy pasa por toda Latinoamérica, viendo qué pasa. Y hasta los de Bolivia salen en el Grammy. ¿Ya? Y perdón por los amigos bolivianos, pero digamos, Centroamérica, como que agacháramos la cabeza. Borrado. Sí. Borrado, con contadas momentos, pero en general no pasa nada eso, y es algo que estamos tratando de trabajarlo a través de, por ejemplo, cosas como el Grammy, de darle cierta visualización a lo que se hace localmente en estos países, ¿ya? Porque obviamente no puedo evitar de que Ricardo Arjona y la Gaby Moreno salgan, pero ellos no viven acá, ¿ya? Ellos están en otro mercado, ¿ya? Lo mismo que pasa con Rubén Blades en Panamá, o en Costa Rica con, ¿cómo se llama esto? Bueno, ellos sí lo han hecho bastante, Editus, por ejemplo, ¿ya? Pero ellos entraron por otras puertas, pero que algo salga de acá y se reproduzca acá, nos está costando mucho. Y yo tal vez estoy poniéndolo más como denuncia que como solución, ¿ya? Creo que no es el medio ahorita como para ponernos tan... A buscar soluciones. Ajá. Sí, pero lo dejo ahí como... No, claro, y se tiene que decir, Jorge, se tiene que decir. Ajá. Sí. Por supuesto. Bueno, Blanco y Jorge, llega el momento de que Jorge nos deje la tarea de la semana. La tarea de la semana. Eso me llega. Entonces, Jorge. Y es que fíjate, Jorge, que para poder obtener su diploma, tienen que haber presentado las tareas. Si no presentaron las tareas, no obtienen su diploma de parte de la Universidad de San Carlos. Sí, pues. Bueno, chicos, aquí va mi tarea para esta semana. Un ritmo de un redoble. Es un trabajo de investigación. Tienen que investigar cuáles son los 25 éxitos de rock de todos los tiempos en Guatemala. Facilito. Ahí. Excelente. Los Así 25 éxitos de todos los rock tiempos. De todos los tiempos en Guatemala. Sí. Según tu lista personal o según alguna otra fuente. Yo creo que, mira, yo no soy exactamente la persona más calificada porque soy parte interesada en el asunto, ¿ya? Para que sea, yo creo que tienen lo importante, como cualquier trabajo de investigación, lo que tienen que es citar sus fuentes, de dónde lo buscaron. El internet es bastante grande, ¿ya? Y hay fuentes, porque sí, yo he visto varias listas por ahí. Hay por ahí un cuate en Los Ángeles que ha hecho algo sobre el rock de Guatemala. Hay varias listas locales. Cítenselo. Miren, más que muy exacto, lo importante es que lo hagan y averigüen, ¿ya? Quisiera preguntarles a todos, yo sé que ustedes dos sí lo saben, conocen una canción que se llama La Gallinita Josefina. Por supuesto que sí. Sí. Te apuesto que nuestros alumnos no la conocen. No la conocen. Averigüen. Allá les di uno de los grandes éxitos del rock and roll de Guatemala. Sí. A partir de eso, obviamente, el rock and roll empieza hacia finales de los años 50, principios de los 60. Allá les ayudé, ¿ya? Pero, y hay una época, diría yo que es la época de oro del rock, es los 80s y los 90s. ¿Ya? Exacto. Y a partir de eso ahí vamos discutiéndola, pero se los dejo. 25 obras guatemaltecas de rock.
Fantástico, Jorge. Ok, fantástico. Y recuérdense, para eso estamos las 4 temporadas, porque desde la primera temporada se empezó con la historia y la evolución del rock en Guatemala. Todos esos temas se tocaron la mayoría de veces en todas las temporadas. Solo tienen que hacer un recuento y ahí los esperamos. Esperamos sus tareas. Gracias, Jorgito, de verdad, muchas gracias. No, a todos y sobre todo los que han tenido la paciencia de estar conectados y oírme hablar mucho de mis vueltas por la vida del rock and roll, pero la verdad es que ha sido una gran bendición porque he podido trabajar con grandes músicos, con grandes amigos de diferentes bandas, de diferentes estilos. Hay por ahí, ya no te enseñé, ahorita cuando precisamente Pablo Mayorga, con el disco que estamos haciendo con Pablo Mayorga, hay una pieza que se llama Checkpoint Charlie, que es una canción que él escribió a Charlie, nuestro amigo guitarrista, ¿cómo se llama? Charlie Vázquez. Charlie Vázquez, sí. Ajá, ya. Sí. Y la canta precisamente Pepió. Pepió. Qué buena onda. Sí, ajá. Ok. Pues este es un disco muy simpático que estamos haciendo con Pablo Mayorga y espero poderte enseñar lo que te ofrecí del otro, que estoy muy contento de ese proyecto. Perfecto. Igual, vamos con los últimos comentarios, perdón, Blanco y Jorge, los últimos comentarios, por ahí ya están, también en el chat están dando pistas, ya hay pistas. Por ahí dice Isaac Rodríguez que él se encuentra en Costa Rica, dice, ahora sí me la pusieron cuadrado, dice, de Costa Rica, pero bueno, interesante la tarea. También Heidi dice, ok, La gallinita Josefina, de Víctor Manuel Porras, década de los 60, ahí está una pista. Por ahí Arge dice, es de Víctor Manuel Porras, sí la conocen, excelente, ahí está, La gallinita Josefina, excelente, buenísimo. Bueno, entonces, puro twist. Puro twist. Puro twist, sí. Sí. Bueno, nos vamos con palabras de despedida. Empezamos por vos, Blanco, vamos después por Jorge y yo cierro la clase de hoy. Adelante. Bueno, muchas gracias a todos los que estuvieron presentes en esta nueva clase de la 4ª temporada de la historia y la evolución del rock. Gracias, como siempre, por estar con nosotros. Gracias por estar acá. A vos, Jorge, gracias por aceptar la invitación. De verdad, ha sido un inmenso placer el tenerte acá con nosotros. Gracias, Juan Pablo, por estar nuevamente una tarde más. Y gracias a la Universidad de San Carlos por darnos esta oportunidad en los cursos libres de la historia y la evolución del rock de Guatemala. Así que yo me despido siempre a mi estilo. Ya nos vimos, ya nos vemos, ya nos vamos. Chao, Min, Chop Suey, Guantán, hasta la vista, baby. Adelante, Jorge, palabra de despedida. Muchas gracias. Primero que todo, a ustedes por la invitación, por confiar que podía ser algo interesante todas mis palabras, pero realmente es un gustazo, me siento lleno de orgullo de haber podido compartir un poco de mis experiencias a través del tiempo haciendo música, que es lo que realmente nos acoge acá, y a todos los que estuvieron con nosotros conectados, siempre dejo esa reflexión de que tenemos mucho en nuestros países como para no escarbar más, buscar esa historia, ser nosotros mismos antropólogos y arqueólogos de nuestro rock, ¿ya? Se los dejo como una inquietud. Gracias por estar aquí y muchas gracias a ustedes dos siempre estoy aquí a la disposición de ustedes en cualquier cosa que quieran. Excelente, Jorge. Bueno, entonces, aplausos ahí, gracias ahí a Jorge Estrada. Entonces, nos quedamos unos minutos después que ya cerremos el programa ahí en Tras Bastidores, pero bueno, amigos estudiantes, hoy tuvimos el privilegio, de compartir micrófonos con una verdadera leyenda del sonido nacional. Un hombre que ha dedicado la vida a construir, ha dedicado a grabar, producir y mantener viva esa esencia del rock y de la música en general. Jorge, gracias por acompañarnos esta tarde
por compartir tu experiencia, los recuerdos, las historias y los conocimientos que tenés mucho, mucho que contar a Guatemala de lo que has hecho durante toda tu vida. Gracias también a los que estuvieron conectados, también comentando, vibrando con nuestros comentarios, ahí escribiendo y dando nostalgia, historia y sobre todo la pasión que nos lleva este gran sonido que es el rock de Guatemala. Nos vemos en la siguiente clase. Gracias, Jorge. Nos vamos con esta pequeña despedida y nos despedimos atrás de bastidores. Amigos, mil gracias. Hasta pronto. Y nos seguimos encontrando en los caminos del rock. Chao. Vamos con la despedida.